La tarde del 22 de febrero de 2025 estaba tranquila en Castuera, un pequeño municipio de Badajoz donde el sol aún calentaba las calles empedradas y los vecinos charlaban despreocupadamente en las plazas. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, un terremoto político iba a sacudir no solo esa localidad extremeña, sino todo el país. Francisco Martos, exalcalde de Castuera y exdiputado de Cultura en la Diputación de Badajoz, había decidido romper su silencio. Sentado en un modesto despacho, con las manos temblorosas y la voz firme, grabó un vídeo que subiría a YouTube esa misma noche. Sus palabras eran dinamita pura, una confesión detallada sobre el supuesto nepotismo que, según él, vinculaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con su hermano David Sánchez Pérez Castejón, conocido en el ámbito artístico como David Azagra. Lo que Martos reveló no era un rumor más de los que circulaban por los pasillos de la política, era una acusación directa, con nombres, fechas y documentos que apuntaban a un escándalo de proporciones colosales. Martos comenzó su relato con un tono pausado, como si quisiera asegurarse de que cada palabra calara hondo en quienes lo escucharan. «No puedo seguir callando», dijo, mirando fijamente a la cámara. «He sido testigo y, en parte, cómplice de algo que me pesa en la conciencia. Hoy lo cuento todo porque el pueblo merece saber la verdad». Lo que siguió fue un relato minucioso que remontaba a octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez, tras ser expulsado de la Secretaría General del PSOE, atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera política. Según Martos, fue entonces cuando Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y uno de los varones socialistas que apoyaron a Sánchez en su regreso al poder, recibió una llamada clave. No dijo de quién, pero dejó caer que venía de arriba. El objetivo era claro: encontrar un puesto para David Sánchez, el hermano menor del líder socialista, que por entonces buscaba estabilidad laboral tras años dedicado a la música y a proyectos culturales. El exalcalde explicó cómo, en apenas 3 días, la Diputación creó una plaza a medida, jefe de la Oficina de Artes Escénicas. No era un cargo menor, venía con un sueldo de más de 50.000 euros anuales y una flexibilidad que, según Martos, ningún otro empleado disfrutaba. La oferta se publicó en la web de la institución, pero él aseguró que el proceso estaba amañado desde el principio. Recuerdo una reunión en la que Gallardo nos dijo que había que resolverlo rápido, que era un favor importante, afirmó Martos. Cuando se le preguntó en el vídeo por qué no se opuso, su respuesta fue cruda: porque en ese momento creí que era lo mejor para el partido. Sánchez estaba débil y todos queríamos que volviera fuerte. David Sánchez consiguió la plaza en julio de 2017, 2 meses después de que su hermano recuperara el liderazgo del PSOE. Para Martos, la coincidencia no era casualidad. El vídeo, que duraba poco más de 20 minutos, no se limitaba a esa acusación inicial. Martos fue más lejos, detallando cómo, a lo largo de los años, la Diputación ajustó las condiciones del puesto para beneficiar a David. No iba casi nunca a Badajoz, afirmó. Vivía entre Portugal y Madrid, y cuando estaba en España, pasaba más tiempo en la capital con su familia que en su oficina. Según el exalcalde, la prueba estaba en los correos electrónicos que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil había incautado en la investigación abierta por la jueza Beatriz Viedma. En uno de ellos, fechado en octubre de 2023, David le escribía a Luis María Carrero, un asesor que había trabajado en Moncloa y que luego fue contratado por la Diputación: «Mi hija empieza la guardería en Madrid, me gustaría estar allí para entonces». Martos señaló que ese mensaje, entre otros, demostraba que el hermano de Sánchez no cumplía con la obligación de prestar servicios presencialmente en Badajoz, algo que su contrato exigía. La confesión de Martos no solo apuntaba a David Sánchez, sino que salpicaba directamente a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano. «El presidente lo sabía todo», dijo el exalcalde, sin titubear. «No me creo que no estuviera al tanto de lo que pasaba con su hermano. Esto no se hace sin el visto bueno de arriba». Añadió que,
Durante una cena en 2018 en Mérida, Gallardo le confesó en privado que David era un encargo especial y que había que cuidarlo porque era familia del jefe. Martos no presentó grabaciones ni pruebas físicas de esa conversación, pero insistió en que estaba dispuesto a declarar bajo juramento ante la justicia si era necesario. «No tengo nada que perder», afirmó. «Ya no estoy en política, y mi conciencia no me deja seguir guardando este secreto». El impacto del vídeo fue inmediato. Subido a las 8 horas del sábado 22 de febrero, en menos de una hora ya acumulaba miles de visualizaciones. Las redes sociales estallaron con reacciones. Algunos usuarios aplaudían la valentía de Martos. «Por fin alguien dice la verdad sobre el clan Sánchez», escribió un tuitero. Otros, más escépticos, lo acusaban de oportunismo. Ahora que no tiene cargo, se hace el valiente para vender libros o algo por el estilo. Pero más allá de las opiniones, el relato del exalcalde coincidía con varias piezas del rompecabezas que la jueza Viedma llevaba meses investigando. Desde enero de 2025, David Sánchez estaba imputado por prevaricación y tráfico de influencias tras una denuncia de Manos Limpias. La UCO había descubierto irregularidades en su contratación, como el hecho de que las bases de la plaza parecían diseñadas para encajar con su perfil, y sus declaraciones ante la jueza no habían ayudado a despejar dudas. ¿Dónde está la oficina de artes escénicas? No le podría decir, no lo sé, había respondido David, una frase que se convirtió en meme y que Martos citó en su vídeo con sorna. La narración del exalcalde también arrojó luz sobre el papel de Luis María Carrero, un personaje que hasta entonces había pasado desapercibido para el gran público. Según Martos, Carrero no era un simple asesor, era el hombre de confianza de David en Badajoz. Contratado en la misma área de cultura tras dejar Moncloa en diciembre de 2023, su llegada coincidió con una reducción de las funciones de David, como si su propósito fuera aligerarle la carga. Era evidente que Carrero estaba allí para cubrirle las espaldas, dijo Martos. Y lo más grave es que venía de presidencia del gobierno, lo que conecta directamente este caso con Moncloa. El Ministerio de la Presidencia había confirmado a la jueza que Carrero trabajó como vocal asesor entre 2020 y 2023, pero no aclaró por qué terminó en Badajoz. Para Martos, la respuesta era obvia, todo estaba pactado. A medida que el vídeo se viralizaba, los medios nacionales comenzaron a hacerse eco. El domingo 23 de febrero, los titulares gritaban «¡Bombazo!». Exalcalde confiesa el nepotismo que hunde a Sánchez y su hermano. En Antena 3, Vicente Vallés dedicó su editorial a analizar las palabras de Martos, comparándolas con el caso de Irene Montero y Juan Carlos Monedero. Si esto se confirma, estamos ante un nuevo ejemplo de cómo el poder protege a los suyos, afirmó el presentador. En La Sexta, Antonio García Ferreras interrumpió su programación para debatir en directo con tertulianos. Esto es muy grave, pero hay que esperar a las pruebas, advirtió, mientras otros panelistas exigían la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. En la prensa escrita, El Confidencial y El Mundo publicaron artículos que respaldaban partes del relato de Martos con datos de la investigación judicial, como los informes manuscritos de David Sánchez que la jueza ponía en duda. El PSOE reaccionó con un comunicado breve pero contundente esa misma noche. Las acusaciones de Francisco Martos carecen de fundamento y responden a intereses personales, decía el texto. El partido actuará con transparencia y colaborará con la justicia para esclarecer los hechos. Sin embargo, la respuesta no calmó las aguas. La oposición, liderada por el PP y Vox, vio en el vídeo una oportunidad de oro. Alberto Núñez Feijóo tuiteó: «Sánchez debe dar explicaciones ya. El nepotismo no tiene cabida en un país serio». Santiago Abascal fue más lejos. Esto es la punta del iceberg de la corrupción socialista. Sánchez y su familia tienen que rendir cuentas. Incluso Ciudadanos, en su intento por recuperar relevancia, pidió una comisión de investigación en el Congreso. En Castuera, los vecinos no sabían qué pensar. Algunos defendían a Martos,
recordándolo como un alcalde honesto que siempre había mirado por el pueblo. Si lo dice, será verdad, comentaba una anciana en la Plaza Mayor. Otros lo veían como un traidor al PSOE, alguien que había esperado el momento perfecto para ajustar cuentas. Esto es politiqueo puro, decía un joven en un bar. Pero lo que nadie podía negar era que el nombre de David Sánchez, y por extensión el de su hermano Pedro, estaba en boca de todos. Las televisiones locales intentaron contactar con Martos el domingo por la mañana, pero él se negó a dar más declaraciones. Todo está en el vídeo, dijo a un reportero antes de cerrar la puerta de su casa. Mientras tanto, en Badajoz, la Diputación vivía un caos silencioso. Miguel Ángel Gallardo, que seguía como presidente, canceló su agenda pública y no respondió a las preguntas de la prensa. Fuentes internas aseguraban que estaba furioso con Martos, pero también preocupado por las repercusiones legales. La investigación de la jueza Viedma avanzaba a pasos agigantados. El 12 de febrero, David Sánchez había recurrido las diligencias que investigaban su relación con Carrero, acusando a la magistrada de extender sobre él una pátina de culpabilidad. Sin embargo, la confesión de Martos podía darle a la jueza el impulso que necesitaba para acelerar el caso. La UCO ya había solicitado más correos y documentos de la Diputación, y se rumoreaba que Gallardo podría ser citado de nuevo como imputado. En Madrid, el ambiente en Moncloa era tenso. Pedro Sánchez, que acababa de lograr el apoyo del Congreso para subir las pensiones, se enfrentaba ahora a una crisis personal y política sin precedentes. Sus asesores trabajaban contrarreloj para preparar una estrategia, pero el silencio del presidente alimentaba las especulaciones. ¿Sabía realmente lo que pasaba con su hermano? ¿Había dado su aprobación tácita al supuesto favor de la Diputación? Las preguntas flotaban en el aire, y la oposición no estaba dispuesta a dejarlas sin respuesta. En un corrillo informal, un diputado socialista reconoció off the record: «Esto nos va a hacer mucho daño. Aunque no haya pruebas, la gente ya tiene su veredicto». El lunes 24 de febrero, el escándalo dominaba la conversación nacional. En los bares, los clientes discutían acaloradamente mientras tomaban café. Si Sánchez no sabía nada, es un ingenuo, y si lo sabía, es un corrupto, decía un hombre en un local de Vallecas. En las oficinas, los empleados compartían el vídeo de Martos en los grupos de WhatsApp, añadiendo memes y comentarios sarcásticos. En las universidades, los estudiantes de ciencias políticas analizaban el caso como un ejemplo de nepotismo en el poder. Hasta en Bruselas, donde Sánchez había defendido días antes la agenda española en la UE, los eurodiputados empezaban a susurrar sobre el hermano problemático del presidente. Francisco Martos, desde su retiro en Castuera, observaba el caos que había desatado. No había esperado que su vídeo tuviera tanto alcance, pero no se arrepentía. En una entrevista telefónica con un medio local, dijo: «Lo hice por mi pueblo y por mi país. Que la justicia decida ahora». Sin embargo, sabía que su confesión no era una prueba definitiva, era un testimonio que necesitaba respaldo documental para tener peso legal. La jueza Viedma, conocida por su rigor, no tardaría en llamarlo a declarar. Mientras tanto, David Sánchez, que había renunciado a su puesto el 5 de febrero tras meses de presión, guardaba silencio. Su dimisión no había detenido la investigación, y las palabras de Martos lo ponían de nuevo en el centro del huracán. A medida que febrero llegaba a su fin, el caso seguía creciendo. La plataforma Asuntos anunció que ampliaría su denuncia ante la Fiscalía para incluir las declaraciones de Martos. Las asociaciones feministas, que ya habían criticado a Podemos por el caso Monedero, exigieron transparencia al PSOE. «El nepotismo es violencia estructural», decía un comunicado. En el Congreso, los partidos preparaban mociones y preguntas parlamentarias para la próxima sesión. Y en la calle, la gente empezaba a cansarse de los escándalos políticos, pero no podía apartar la vista de este en particular. Era demasiado jugoso, demasiado personal, demasiado grave. Pedro Sánchez,
Desde Moncloa, sabía que el tiempo de las explicaciones estaba cerca. Podía optar por el silencio y dejar que la justicia siguiera su curso, o salir a dar la cara y arriesgarse a que las acusaciones se volvieran aún más personales. Su hermano David, por su parte, se enfrentaba a un futuro incierto, imputado, sin empleo y ahora señalado por un excompañero como beneficiario de un sistema de favores. Francisco Martos había encendido la mecha, pero el incendio que desató estaba lejos de apagarse. España, una vez más, se miraba al espejo de sus contradicciones, preguntándose si el poder siempre terminaba protegiendo a los suyos. La última palabra, como siempre, la tendría el tiempo, pero por ahora, el bombazo del exalcalde resonaba en cada rincón del país.